Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido una vez más al podcast El Sonido de la Resistencia, episodio número 6. Ya estamos en el episodio 6, 2024, Sacramento, California. Quien te saluda es el pastor Carlos Hernández y está conmigo mi amada esposa Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya casi terminando el mes de febrero y con un nuevo episodio más del Sonido de la Resistencia. Qué bueno que están el día de hoy acompañándonos y como cada programa les damos muchas gracias por estarnos siguiendo porque los han estado compartiendo los programas y han sido de mucha bendición para los que los están escuchando y nos están viendo. Qué bueno que están aquí con nosotros. Sí, y queremos decirle que estamos orando por las peticiones que nos están poniendo ahí. Estamos leyendo todos los comentarios y le damos las gracias. Y si no te has suscrito, es la primera vez que hoy estás en el Sonido de la Resistencia, pues suscríbete, dale like. Si estás en Spotify, pues ponle ahí estrellitas, y suscríbete. Y compártelo en todas tus redes sociales para que sea de bendición para todas las personas, tu familia, tus amigos, y así la familia del Sonido de la Resistencia vaya creciendo cada día más. Sí, les damos muchas gracias también a las personas que viven en otro país. Hay muchas personas que están escuchándolos en otro país, en México, en ¿qué más? Hawái, Ajá. España, España. y están siguiendo semana a semana. Ajá. También están siguiendo las predicaciones de Sí. los servicios en la iglesia. Y les mandamos un saludo a todos ellos y gracias por estar apoyando el ministerio y este podcast del Sonido de la Resistencia. Sí, les damos muchas gracias. Bueno, vamos a ir al tema de hoy de este podcast número 6 y es ansiedad, prisiones, gran liberación. Ese es el tema de hoy, ansiedad, prisiones, gran liberación. Hay una escritura en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9 que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que el que exalte, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. La ansiedad. La ansiedad es un tema que aqueja a todos realmente, bueno, a un gran porcentaje, y más en la situación que estamos viviendo en este tiempo, en la violencia, en el crimen organizado, con los problemas financieros que hoy el mundo entero, no solamente algunas ciudades o países, el mundo entero está pasando por crisis financiera, por una crisis política, hay una crisis en los hogares, hay muchas necesidades y esto trae mucha tensión y trae ansiedad. Entonces, la ansiedad es algo que sume a las personas en un desánimo, en una depresión. Y la realidad es que la ansiedad es un tema o es algo que aqueja también a los cristianos, aunque muchas de las veces los cristianos no quieren aceptar porque dicen, bueno, ¿cómo voy a estar en una ansiedad o en una depresión si soy un hijo de Dios? O muchas de las veces ni siquiera han identificado que están pasando por ansiedad, lo que están sufriendo, lo que están pasando, no se han dado cuenta, pero están en una ansiedad. Entonces, lo primero que dice la Escritura aquí, que aprendamos a confiar en Dios, a humillarnos. Una persona que se humilla ante Dios o que no se humilla ante Dios es una persona con soberbia, que no espera el tiempo de Dios, los planes de Dios, que no confía en los procesos de Dios para su vida, que siente que tiene que actuar él mismo porque Dios no está haciendo nada o cree que Dios está tardando y no hace nada. Pero por el contrario, una persona humilde o que se humilla es aquella que confía en los tiempos de Dios, que confía en el proceso de Dios para su vida y se somete a la voluntad de Dios y confía en ella.
confía en la dirección, en la palabra de Dios, y esa es una persona humilde que está esperando en Dios. Dice la palabra resistir al diablo, y este programa o este podcast se llama El sonido de De la la resistencia. resistencia. Claro, y tenemos que aprender a resistir, porque cuando nosotros resistimos, dice, el diablo huirá de vosotros. Entonces, Dios nos exhorta o nos anima para que nosotros caminemos o nos sometamos en su poderosa sabiduría, voluntad y dirección. Por eso dice la Escritura, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y dice que Él te va a levantar cuando sea tiempo. Es decir, Él te lleva a otro nivel. No vas a vivir siempre en la misma situación, con los mismos problemas, pero cuando tú te dejas llevar por el Señor, Él es el único que puede sacarte de la ansiedad. Dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sí puede devorar a los cristianos, sí puede causar problemas. ¿Quiénes? Los que no están velando, los que no están despiertos espiritualmente, y esto habla a través de la oración. Y cuando nosotros no estamos velando, el diablo dice que es nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pero lo segundo es que el diablo produce ansiedad. Aquellas personas que viven con ansiedad son un blanco contra las acechanzas de Satanás, contra las acechanzas del enemigo. Entonces, de una manera muy rápida, quiero dar la definición de lo que es la palabra ansiedad. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, o dice echar toda vuestra ansiedad sobre él. Entonces, la palabra ansiedad es en el griego, en el original, es merina, y quiere decir atraer tu atención en diferentes direcciones: preocupación, aflicción, distracción y afán. Recuerda esta palabra, afán. Entonces la ansiedad proviene de los pensamientos por los cuales estamos pasando, padecimientos, situaciones, enfermedades, problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Y cuando nosotros no sabemos cómo lidiar con esto, esto produce la ansiedad. Entonces hay que identificar cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas de la ansiedad. Entonces, lo primero es preocupación, es miedo intenso, y ahí tú mismo ahí ve identificando algunos de estos padecimientos, y porque tal vez no te has dado cuenta que lo que estás pasando, viviendo, es ansiedad. Entonces es preocupación, miedo intensos, continuos, ante situaciones cotidianas de la vida, las cosas más del diario vivir, a veces hasta manejar, salir a la calle. Entonces se manifiesta también a través de una respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio, trastorno del sueño. Puede ser que tengas insomnio o puede ser que estés durmiendo de más, el sueño rico y nuestro cuerpo se llena de fuerzas, pero hay personas que se la pasan durmiendo porque se sienten profundamente cansados. También es tensión o dolores musculares, constante nerviosismo o tendencia a los sobresaltos por cualquier cosa, algún ruido que te pone muy nervioso o lleno de temor. Son temblores, irritabilidad, es decir, que de un momento a otro cambia tu estado de ánimo y te enojas fácilmente. También vienen náuseas, diarrea, el síndrome del intestino irritado o inflamado, y todo esto es causa de la ansiedad. Entonces la ansiedad es una enfermedad psicosomática, quiere decir que se origina en la mente. Un psiquiatra puede darte medicamentos para controlar, o digo yo, es como una muleta para poder lidiar con esta enfermedad. Pero hay algo que un psicólogo, un psiquiatra no puede hacer. No puede traer una sanidad o liberación a tu alma. Entonces te puede dar, por ejemplo, un placebo. ¿Qué es esto? Son pastillas que no tienen ninguna sustancia activa, no tienen un medicamento, pero simplemente te engañan. A veces son pastillas con azúcar y tú piensas que estás tomando medicamentos para quitar la ansiedad,
porque la ansiedad es psicosomática, su origen está en la mente, en la manera en los pensamientos que están cruzando, y entonces puedes hacerte adicto o estar tomando medicamentos, pero eso no va a traer sanidad ni libertad en tu alma, y entonces la ansiedad puede disminuir o puede desaparecer por algún tiempo, pero al final regresa. Y hay gente que durante años ha sufrido de ansiedad, ha sufrido de depresiones, donde literalmente no puede hacer nada, no puede manejar, no puede ir a la escuela por sus hijos, no puede hacer las cosas más elementales de su día, porque esos temores, esa ansiedad, esa incertidumbre en la vida provoca que no tenga control, o los temores son tantos que se desconecta completamente. Por eso una persona puede entrar en depresión. Sí, dice ahí la palabra en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, mira qué importante es esto, que la preocupación no tiene que estar en nosotros. Dice, que pongas toda tu ansiedad y se la des a Dios, que se la des a Jesús. Y Él dice, Él es el que te va a cuidar. Muchas veces toda la preocupación y, como dice Carlos, estaba diciendo, la ansiedad que sentimos en nuestro corazón es porque no sabemos qué va a suceder en el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, con nuestra vida, con nuestros hijos, o si hay alguna enfermedad en tu casa, no sé, qué es lo que va a pasar contigo, ¿verdad? Lo que los médicos van a decirte o lo que tienes que pasar, ¿verdad? O los médicos te dicen qué es lo que vas a padecer más o qué va a suceder con tu familia, sino es ansiedad por todo lo que va a suceder adelante. Entonces, mira, en el versículo, en Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estés en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas dice, te van a ser añadidas. Entonces la ansiedad proviene de una preocupación que hay en nuestro corazón. Me imagino así, es como cuando vas en el freeway, ¿verdad? O y nuestro pensamiento se divide en tantas cosas. Tu pensamiento no está en Dios, en lo que Él tiene para ti, ni estamos confiando en Él, sino es como cuando vas en el freeway y hay diferentes salidas, hay una intersección y son diferentes salidas a diferentes cosas, a diferentes calles y no sabes por dónde vas a ir. Entonces es así más o menos cuando la mente está, ¿verdad? Tu mente está así, no sabes a dónde ir. Hay muchas diferentes salidas y tienes que decidir a cuál ir, pero no sabes a cuál. Y te digo esto porque a mí me ha pasado muchas veces aquí, cuando estoy en el freeway y siguiendo el navegador y no sé a dónde ir y hay tantas salidas a donde vas y no sabes. Entonces eso te causa temor, te causa ansiedad, ¿verdad? Como cuando vas manejando y no sabes a dónde vas a ir. Sí, pero ese es un principio y ese mismo principio lo trasladamos a las diferentes áreas en nuestra vida y es lo mismo. Es no tener una certeza, no tener la certidumbre de lo que va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar en mi matrimonio? ¿Qué es lo que va a pasar con mi negocio, con mi empresa? Y entonces cuando sentimos que perdemos el control y que no tenemos control de las cosas y hagamos lo que hagamos, no hay nada que podamos cambiar, eso es lo que llena de una incertidumbre, eso es lo que llena, comenzamos a estar ansiosos Ujú. porque no tenemos control de las cosas y eso nos mete en una ansiedad. Pero hay algo que, como decías, no saber lo que está pasando, pero nosotros tenemos un Padre Celestial. Exactamente. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Y realmente así es, no sabemos qué va a pasar.
no sabemos qué es lo que va a ocurrir con nuestra vida o la situación, el problema financiero, el problema en tu trabajo o a lo mejor de salud. No sabes qué es lo que va a pasar, pero ahí dice la palabra que tenemos un Padre, ¿verdad? Que es Dios y que Él sabe de qué es lo que va a pasar y qué es lo que tú estás necesitando y sobre todas las cosas que tú no te tienes que preocupar, sino le des todas tus cargas a Él Sí. y Pero Él. es que dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas Ujú, estas cosas, lo buscan con afán, lo buscan con mucha ansiedad, con mucha preocupación, porque sienten que no tienen nada, pero nosotros tenemos un Padre. exacto. Y entonces por eso debemos de saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y sabe las cosas que vienen para nuestra vida. Sí, qué Exactamente. lindo. Quizás tú estás solo o donde tú estás viviendo estás solo, no tienes familia, ¿verdad? O no hay alguien en que tú puedas confiar, pero la palabra dice ahí que tienes un Padre celestial, que Él es el que tiene cuidado de ti. Sí. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nuestro enfoque debe de estar en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Debe de estar puesto en su palabra, en sus promesas, y la fe proviene de la palabra de Dios para nuestra vida. Entonces necesitamos resistir al diablo y la única manera de poder resistirlo es poner nuestra mirada, nuestra confianza en Jesús, en su palabra y en sus promesas. Él es el único que nos va a llevar adelante para salir de cualquier situación en la que nosotros estemos viviendo. Sí, sobre todo nosotros las mujeres, y nos pasa tanto esto. Y te lo digo porque a mí me pasa y solamente es Dios el único que puede sacarte de esta situación porque nosotros, nuestra mente está tan ocupada con tantas cosas, afanadas por los hijos, por el quehacer, por lo que va a pasar con ellos, qué es lo que va a ser de su vida cuando crezcan. Entonces, por el esposo, por el trabajo, por todas las cosas. Entonces, siempre tenemos la mente ocupada en algo. Y la mayoría de las veces nosotros como mujeres no, lo menos que está en nuestra mente es la palabra de Dios. Y a veces lo menos que nos hacemos tantas cosas, trabajamos tan fuerte en la casa, en tu trabajo, en tu negocio, pero lo que no hay en la mente a veces, y sobre todo en nosotros las mujeres, es la palabra de Dios. Entonces, solamente lo único que puede cambiarnos es la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos y no sacar nuestra mirada de Jesús, que dice que Él es autor y el consumador de la fe. Haz de cuenta que es como, no sé si has visto los caballos en las carreras de caballos que les ponen algo aquí y ellos no pueden mirar a otro lado porque se distraen. Ellos tienen que ir derecho y llegar a la meta. Entonces así es nosotros, sobre todo las mujeres, debemos de ser así, no mirar a otros lados, nuestra mente no estar en otro lado, sino estar en la palabra de Dios, en confiar en Él, en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ahora, la realidad es que yo cuando Dios me daba esta palabra, eh, comencé a darme cuenta que en diferentes etapas de mi vida o en diferentes tiempos, yo estuve cruzando por ansiedad y yo no lo sabía. O sea, cuando veía estos síntomas, yo me di cuenta que pasaba por ansiedad o por episodios de ansiedad y también me di cuenta que en algunas de las veces estaba deprimido, estaba desconectado de la palabra, de la promesa de Dios pero Dios me fue llevando cómo salir y es lo que queremos compartir en este episodio. ¿Cómo puedes salir de esa ansiedad? ¿Cómo puedes salir de esa depresión, de esos temores, de todos esos síntomas por los cuales estás pasando? En el Salmo 119, verso 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma,
vivifícame según tu palabra. Cuando dice abatida, quiere decir, mi alma está profundamente deprimida. Vivifícame, dame vida según tu palabra. Entonces, lo que nos saca de la depresión, vemos que es la palabra de Dios, lo que vivifica nuestra alma. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Escucha esto. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando estamos viendo esto y cuando vemos, por ejemplo, lo que un terapeuta, psicólogo, psiquiatra hace, donde hay terapias, donde una persona que tiene ansiedad y tiene depresión, realmente lo que la persona hace es viene con el terapeuta a hablar de los problemas y de las situaciones que tiene. Pero aunque habla y se siente tal vez un poco mejor, nunca sale. Pero yo cuando estaba viendo esta palabra, me di cuenta que el primer psicólogo en en la vida es Dios. Es decir, no quiero decir que Dios es un psicólogo, pero el único que puede arreglar los problemas en nuestra vida es Dios. Cuando nosotros vamos a una terapia, bueno, yo nunca he ido, la verdad, a una terapia con un psicólogo, pero sé cómo es el procedimiento. Se sienta y comienza a hablar. Y comienza algunas técnicas para darle confianza y empezar a hablar de sus problemas, encontrar la raíz de por qué se siente de esa manera, trabajar en las cosas positivas y cómo salir de esa situación. Pero nos damos cuenta que en la Escritura dice la palabra, te he manifestado mis caminos. Es decir, Señor, he venido delante de ti y he abierto mi corazón y te he dicho lo que he estado viviendo, cómo me siento, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos, háblame, enséñame qué es lo que estoy haciendo incorrectamente, dónde está el fallo en mi vida, dónde está la desconexión y dónde me desconecté de la fe, de la palabra, de las promesas de Dios. Y le dice, para que medite en tus maravillas. Entonces entendemos que para poder salir de la situación, en vez de estar meditando en los problemas, en las situaciones, en que voy a perderlo Sí. todo, hay que meditar en las La- maravillas de Dios. ¿Qué es lo que Ujú. Dios ha hecho en tu vida? Los testimonios que tú has recibido, que tú has visto, has sido testigo de las maravillas y el poder de Dios sobre la vida de otras personas, sobre la vida de tu familia en otro tiempo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Hay una escritura que dice, nunca preguntes por qué los días del pasado fueron mejor que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, no debemos de estar cuestionando por qué antes estaba bien, ahora estoy mal, por qué entró este problema, porque nunca de esto lo harás con sabiduría. Pero lo que tienes que hacer es meditar en las maravillas de Dios. Y eso es decir, que tus pensamientos tienen que cambiar. Lo que tú estás meditando, digiriendo durante las noches, durante las mañanas, cuando no puedes dormir, no debe de ser los problemas, porque los problemas obviamente hay situaciones que no vas a poder resolver, pero tú debes de meditar en las maravillas de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces ahí las cosas van a cambiar. Entonces nos damos cuenta que Dios es no el que nos ayuda, sino el que sana nuestra alma para nosotros poder salir de esa situación. Sí, cuando estamos pasando por algunas situaciones, ¿verdad? O algunos problemas en nuestra vida, es cuando Satanás viene y trae todos estos pensamientos, así como Carlos estaba diciendo, y hace que tú saques tu mirada de Cristo, hace que tus pensamientos tú los saques y no confíes más en la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Satanás comienza, él juega con tus pensamientos, él juega con tu mente y en vez de que tú tengas fe en lo que dice la palabra de Dios,
empiezas a analizar, ¿verdad? Bueno, yo sé que los hombres también hacen eso, pero hoy te quiero hablar a ti, mi amada amiga. Empiezas a pensar y te haces una telenovela, ¿verdad? De lo que va a pasar. Entonces ya no solo tienes la situación ahí, lo que estás pasando, pero tú ya tus pensamientos, Satanás está jugando con ellos y tú ya tú tienes el principio de la telenovela, pero ya hasta la acabaste, le pusiste un final, porque estás pensando y sacaste tu mirada de Cristo, sacaste tu mirada como dice la palabra de Jesús, que es el que te da la fe, es el que te da la salida de todo esto que estás viviendo. Entonces, debes de resistir y debemos de resistir a Satanás, a lo que él viene a poner en tu mente. Él solo viene, dice la palabra, viene a matar, a robar y a destruir. Entonces tú debes de resistir, como dice la palabra, el versículo que leímos al principio, debes de resistir a Satanás, resistir esos pensamientos. ¿Y eso cómo lo resistes? Solamente cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, cuando en tu mente está la palabra de Dios y lo que Él dice en su palabra. Entonces es como todo lo que Satanás te pone es, tú lo echas fuera, tú resistes, tú no dejes que esos pensamientos, malos pensamientos, y toda la situación y el mal final o el final triste que tú ya le pusiste a la telenovela, ¿verdad? De lo que estás pasando, ahí se termina, porque Dios es el que dice la última palabra. Entonces, los síntomas comienzan a aparecer cuando nosotros comenzamos a analizar y formarnos en nuestra mente la imagen de lo más horrendo que puede pasar en esta situación. Cuando yo estoy haciéndome una película de Ujú. qué es lo que va a pasar si la palabra de Dios no se cumple, qué es lo que va a pasar si Dios no llega a tiempo. Entonces ahí entramos en esa ansiedad tan profunda. Entonces la ansiedad es producto de ignorar quién es Dios o ignorar lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida. Sí, mira, ahí en Mateo 11, dice ahí la palabra en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la ansiedad, ¿verdad? Y la preocupación es un problema del corazón. Sí, Ujú. sí. Solo Jesús puede sanar el alma. O sea, el alma son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, y solamente Jesús puede traer sanidad. Solamente Jesús puede traer liberación. Entonces necesitamos venir a Jesús para echar toda nuestra ansiedad, pero también dice ahí, para hallar paz para nuestra alma. Entonces, viene la paz en nuestro corazón o nuestra alma cuando nosotros aprendemos de Jesús mansedumbre y humildad. Necesitamos, dice, llevar el yugo de Jesús. Necesitamos dejarnos guiar por Jesucristo. Necesitamos dejarnos guiar por su mano. Y entonces cuando nosotros venimos, dice, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De qué? De todo ese cansancio, de toda esa ansiedad, de toda esa depresión. Entonces dice, cuando nosotros echamos nuestras cargas delante del Señor. Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús te está llamando a poner todas tus cargas delante de Él. Tal vez has buscado ayuda en muchos lugares. Tal vez te has acercado a personas, te has acercado a tu familia, tal vez has ido a terapias, tal vez estás tomando medicamentos para la ansiedad, para la depresión, pero hoy Jesús te está llamando. Jesús te llama para que tú eches toda esa ansiedad, toda esa preocupación y todas las cargas que tú tienes, por las cuales estás ansioso y estás tan temeroso y deprimido, todas esas cargas, ponlas sobre Jesús, porque Él quiere llevar tus cargas, pero quiere que tú aprendas de Él. Y entonces dice,
entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Puedes leer Filipenses capítulo 4, verso 6? Sí. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, ahí cuando dice la escritura afanoso, por nada estés afanoso, es merinao. Ansiedad es la misma, de la misma palabra, o la misma raíz de donde viene la palabra ansiedad, es afán o afanoso, que quiere decir estar ansioso acerca de algo, tener tu atención en algo que está perturbando tu alma. Esto es el afán, es lo mismo que la ansiedad. Es cuando tú estás poniendo tu atención, estás atado a circunstancias que están trayendo una perturbación en tu alma. Esto es el afán. Pero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, el antídoto contra el afán es la oración. Cuando nosotros oramos y traemos nuestras necesidades delante de Dios, como hijos de Dios, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, como lo acabamos de leer en Mateo. Él es un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros, sabe de qué cosas tenemos necesidad, y entonces cuando nosotros venimos y traemos nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios, Él entonces comienza a quitar esa ansiedad. Entonces, el antídoto para la ansiedad, para el afán, para la depresión, número uno y principalmente es la oración. Sí, mira, muchas veces hacemos esto en nuestro diario vivir o cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu casa. A veces surgen situaciones y nosotros a veces decimos, no, pues me espero ya en la noche, ya que pues en la noche siempre oro y en la noche ya en la noche cuando yo sea mi tiempo de oración, pues o la mañana, al otro día pues oro. Pero no debe de ser así. Dice ahí la palabra, dice, por nada estén afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Entonces, el antídoto contra la ansiedad es la oración. Ahora, si tú en ese momento que estás pasando por alguna situación, en ese mismo momento que tú lo estás pasando, en ese mismo momento tú tienes que orar. Wow, eso es tremendo, porque hacemos todo menos ir a Exacto. Dios. Ajá. Fíjate, si te pasa por decir en la mañana en el trabajo, O cuando vas manejando. ajá, sí, alguna situación, tienes que esperar, no sé, 1 hora, 2 horas, 8, 7, 9 horas hasta en la noche que ya dices, bueno, ya no tengo nada que hacer y voy a orar. No, y fíjate todo el tiempo, todas esas 8 horas o todo el día, te esperas, No, y es que vives con realmente ansiedad. hay Ajá. personas que cuando entran en un ataque de ansiedad, literalmente se desconectan. O sea, ya no pueden hacer nada. Se quedan paralizados completamente, no pueden manejar, a veces van en la calle, se quedan Ajá, parados porque están en un pánico, están en exacto, ese ataque, y entonces ese es el momento donde exacto. tenemos que Ajá. orar. O a veces cuando vas, no sé, manejando, pasa alguna situación, ¿verdad? O te llaman por teléfono y está pasando alguna situación en tu vida y en ese mismo momento tú tienes que orar. Tienes que orar y poner tu petición delante de Dios. Entonces, bueno, claro que no vayas a cerrar los ojos, ¿verdad? Pero tienes que orar. Si vas manejando, tienes que orar y poner tu petición delante de Dios. Y entonces es como ese es el antídoto contra la ansiedad, en la oración. Sí. Salmo 34, verso 8. ¿Por qué no lo lees de una vez ahí? Ok, dice ahí en el verso 8, dice, gustad y ved y que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en él. Wow, eso es algo tremendo, porque dice gustar y ver. Tienes que probar, tienes que vivir lo bueno que es Dios, es gustar la bondad de Dios. Dice, dichoso el hombre que confía en Dios. Entonces, Dios es un Dios bueno.
Y dice, dichoso el hombre que confía en Dios. Entonces Dios es bueno y tenemos que confiar en Él. Cuando tú pones tu confianza en Él, hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que se salieron de tu control y eso es lo que por lo que estás con tanta ansiedad. Confía en Dios, confía en lo que Él puede hacer, confía en su palabra, confía en sus promesas y tienes que recordar que Dios es bueno. El Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios dice, es bueno, la misericordia de Dios es para siempre y su bondad para todas las generaciones. Es decir, que la bondad de Dios y la misericordia de Dios se manifiesta sobre tu vida, se manifiesta sobre tus hijos, sobre tus nietos, y esa es tu confianza y esa es tu seguridad. Está en quién es Dios, está en la bondad de Dios, está en la misericordia de Dios. Él es el que te va a sacar de esa situación. Sí, mira, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, fíjate, lo que tú tienes que estar seguro es que Dios te ama, tanto, tanto te ama, tanto Él quiere que tú salgas de esa situación en la que estás, que Él dio a su Hijo por amor, porque te ama. Eso tú tienes que estar bien seguro en tu corazón, que Dios te ama y quiere sacarte de la situación en la que tú estés, en la que estás pasando. Y Dios es un Dios tan bueno, tan generoso, que Él aparte de que te va a sacar de de la situación en la que estás viviendo, sino que Él te va a dar todas las cosas para que tú vivas bien, para que no vivas más en ansiedad, no vivas más en afán, porque dice ahí la palabra, si nos dio a su Hijo, que Él es lo que más amaba, ¿cuánto más no te va a dar lo que tú le estás Sí. pidiendo, Así lo que dice tú estás Romanos 8. necesitando? Dice Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, todas las cosas que necesitamos en esta vida, todas las cosas nos han sido dadas en Cristo y con Cristo Jesús. Pero sin Cristo, entonces no tenemos nada. Por eso dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas para que tú recibas la bendición de Dios y puedas salir de la situación que estás viviendo? Primero tienes que recibir a Jesús, porque con Él dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, ya te dio lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo. Y cuando tú recibes a Jesucristo y recibes su palabra y recibes sus promesas, con Él, con Cristo, recibes todas las cosas. Entonces, el problema es que queremos salir de la situación, pero no queremos recibir a Cristo. Y sin Cristo, nunca vas a salir de esa situación. No vas a salir de... Aquí es donde regresamos a la primera cita que leímos, porque cuando nosotros hay altivez y orgullo en nosotros, Dios resiste a los soberbios, pero cuando nosotros somos humildes y nos humillamos a Dios y nos dejamos enseñar por Él, nos dejamos guiar por Él, entonces el Señor es quien va a suplir todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso dice, por nada estés afanoso, por nada estés en ansiedad. Si tú tienes a Cristo, con Él tienes todas las cosas. Lo único que tienes que preocuparte es por Jesucristo. Y en Cristo Jesús recibes la herencia de bendición. Sí, en el Salmo 37, para terminar, dice 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, fíjate, Dios es tan bueno y nos ama tanto y Él quiere que tú vivas bien y que no vivas en ansiedad, sino que vivas en paz, que dice ahí la palabra que cuando tú te deleitas en Él, en su palabra, dice que Él te concede
todas las peticiones de tu corazón. Entonces, Él no solamente te concede lo que tú estás necesitando, la situación por lo que estás pasando, sino dice que todos tus sueños, tus anhelos, lo que tú siempre has deseado, si tú has estado deseando una familia que sin pleitos, sin preocupaciones, si tú siempre has estado pensando que tú quieres ser feliz, vivir feliz, una persona feliz, porque hay mucha gente que no vive feliz, entonces que tú quieres vivir así, entonces Dios te lo va a conceder. Sí, pero dice, encomienda a Jehová tu camino, Ujú. confía en Él y Él hará. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero confía a Dios tu camino, tu caminar. Y dice, confía en Él, deja que Él te guíe, deja que Él te enseñe, deja que Él te saque de esa situación. Y dice, esto me encanta, y dice, y Dios, Él hará, Él es Ujú. el que va a hacer maravillas. Él es el que va a hacer el milagro, Él es el que va a traer la provisión, Él es el que va a traer un cambio, Él hará. Entonces por eso el versículo decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Cuando nosotros confiamos en lo que Él va a hacer, entonces la paz de Dios guarda nuestros pensamientos y guarda nuestros corazones en Cristo. Y ahí es donde el Señor nos saca de toda ansiedad. Él trae paz en nuestra vida, porque para que haya paz en la familia, primero tiene que haber paz en nuestro corazón. Para que haya paz en el matrimonio, Sí, primero tiene que haber paz en mis pensamientos. exacto. Para que tenga paz en las cosas que yo estoy haciendo diariamente, primero tiene que llenarse mi corazón y mis pensamientos de paz para poder escuchar a Dios, Ujú. porque donde Dios habla es a mi corazón. Y si en mi corazón hay paz, puedo escuchar a Dios y Él me va a sacar de la situación. Pero si no tengo paz y vivo en confusión y vivo en ansiedad, no voy a poder escuchar en Dios. Entonces, confía en Dios, confía en lo que Él puede hacer, echa toda tu ansiedad, echa toda tu preocupación, echa todos tus problemas y tus situaciones en Dios, escucha lo que Él tiene que decirte y Él te va a sacar de esa situación. ¿Por qué no oramos antes de despedirnos? Y queremos bendecir tu vida y orar para que puedas salir de esta situación en la que has estado viviendo. Cierra ahí un momento tus ojos y vamos a orar. Y haz esta oración después de mí y dile, Señor Jesús, tú conoces cada uno de mis problemas, conoces cada una de mis aflicciones, mis enfermedades, los problemas que yo he estado pasando, Señor, en mi familia, en mi matrimonio. Conoces cuáles son los temores que hay en mí. Señor, solamente tú sabes lo que yo siento, Señor, con esta ansiedad. Hoy, Señor, vengo delante de ti, porque sé que eres el único que puede sacarme de esta situación. Sé que eres el único que puede cambiar mi vida. Sé que eres el único que puede realmente sanar mi alma, traer paz en mi corazón, en mis pensamientos. En esta hora, Jesús, yo echo toda mi ansiedad, echo todo el afán, Señor, con el que he venido caminando, lo echo, Señor, sobre ti. Hoy suelto toda preocupación. Empieza a soltar y abre tu boca y dile, Señor, yo suelto toda ansiedad, suelto todo el temor, suelto todos estos síntomas que he estado sintiendo, el nerviosismo, los dolores, el insomnio. Señor, yo los suelto, Señor. Todos estos problemas gastrointestinales que he estado sufriendo, Señor, yo los suelto delante de ti, Señor. Yo traigo todas mis cargas delante de ti en esta hora, Señor, para recibir de tu paz, para recibir tu palabra, para recibir tus promesas. Dile, Jesús, te pido que hables a mi corazón. Te pido que traigas paz y Espíritu Santo, te pido que tú me recuerdes hoy las maravillas que Dios ha hecho en mi vida,
las maravillas que Él ha hecho una y otra vez. Sé que como tú has obrado en el pasado, lo harás una vez más. En el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a meditar y recuérdame en cada episodio que entre o que la ansiedad o la depresión trate de venir a mi vida, recuérdame la misericordia de Dios, recuérdame la bondad de Dios, recuérdame la generosidad de Dios y recuérdame la herencia que tengo en Cristo Jesús y todo lo que Dios me ha dado en Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos la vida de tus hijos y de cada una de las personas que hoy están viendo este episodio. Yo declaro libertad sobre su vida, Señor, de toda fuerza de opresión, de toda atadura emocional, sentimental. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro libertad y declaro que toda atadura en su alma se rompe, toda ansiedad se va, y declaro libertad y hacemos libre por la unción del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios que está penetrando, Señor, en su corazón, está penetrando en su alma, trayendo sanidad y trayendo liberación. En el nombre de Jesús, yo declaro que la ansiedad se va, la depresión se va, todos estos síntomas, Señor, desaparecen ahora de su cuerpo para no volver más. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo libertad en esta hora sobre la vida de cada uno de las personas que hoy están escuchando este podcast. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno que estuviste en este episodio. Recuerda compartirlo y recuerda estar muy al pendiente la próxima semana. Todos los jueves estamos subiendo nuevo contenido. Y recuerda, resiste y el diablo huirá de ti. Dios les bendiga. Bendiciones.